en parada de manos y acrobacia en dúo. Actualmente trabaja como docente de estas disciplinas y también es un artista en una compañía de circo. El trabajo que va a presentar se denomina flexibilitar, habilitar nuevas posibilidades de movimiento desde la flexibilidad. Bueno, Greta, lo mismo que Giselle, a los 15 minutos te aviso como para que vayas redondeando. Así que cuando quieras, podés comenzar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. También agrego el agradecimiento de la rápida adaptación para dar curso a este congreso, más allá de las medidas que también coincido plenamente y apoyo. Me llamo Greta, tengo 27 años, como comentaba Santiago. Soy acróbata y mi formación de las prácticas corporales y de movimiento han sido a lo largo de mi vida, desde los 16 años hasta ahora y por muchos más, en espacios no formales de aprendizaje. El circo en general, hago así un breve pantallazo, se desarrolla principalmente en espacios autogestivos. Son poquitos los espacios institucionales donde se articula lo práctico con lo teórico y en los cuales uno puede tal vez profesionalizar la práctica de una manera un poco más convencional, si se quiere, dentro de la ya poco convencional decisión de esta carrera. Eh, Así que bueno, he ido haciendo durante todos estos años y sigo haciendo esta formación autogestiva en busca de docentes que me convoquen no solo por su movimiento, sino también por su propuesta escénica. Digamos, hay mucho del componente artístico de nuestra disciplina, que no solamente es una búsqueda biomecánica o de habilidad concretamente, sino también con una perspectiva artística y escénica. Y un poco la decisión de formar parte de este congreso y de presentarme y empezar a articular estos mundillos eh, salen de esta necesidad de teorizar un poco más nuestra práctica, para ponerla en diálogo con otros espacios y con otras disciplinas, para ponerlo en palabras y compartir experiencias. Así que vengo dando clases de flexibilidad particularmente desde la pandemia, concretamente, donde los espacios se fueron reduciendo. Entonces, principalmente como una necesidad laboral, yo venía dando clases de acrobacia en telas y acrobacias, de otro vuelo y de otros requerimientos de elementos, espacios y cuidado. Comencé a dar clases online de parada de manos, equilibrio de manos o verticales y de flexibilidad. Y me encontré con un universo muy interesante, digo, más allá de que mi formación ya incluía estas prácticas, como complemento de otras acrobacias, la vertical para poder hacerla sobre una persona o la flexibilidad para poder lucir una figura dentro de una acrobacia o de un movimiento acrobático. Me encontré con un mundo nuevo que articula o en el cual se aparecen otros agentes que no son solamente acróbatas y bailarines en estos espacios de clase, que son deportistas de otras prácticas corporales o personas que no están vinculadas concretamente al movimiento, pero que simplemente quieren hacer una actividad física y que se acercan al espacio. Así que bueno, un poco para dar respuesta a esta grupalidad heterogénea de distintas edades, géneros y de distintos objetivos, es que me puse a escribir este proyecto de flexibilidad que está subdividido en 4 módulos. Y principalmente en 2 grandes áreas de lo que pude ir desglosando. Una más biomecánica y anatómica y una un poco más pedagógica y emocional. Empiezo por la biomecánica, que tal vez es el más gráfico para arrancar. Dentro de esta área de lo biomecánico y de lo anatómico, de la flexibilidad, el principal concepto que se me acercó o al que me acerqué a investigar es el de la tensegridad y hablar de las fascias del cuerpo como red, del cuerpo como unidad, del movimiento en cadenas musculares, en funciones un poco más amplias y que se conjugan para poder darle lugar a
figuras de mayor complejidad. Nosotros desde lo acrobático habitamos lugares bastante inusuales, nos ponemos boca abajo, giramos rápido, llegamos a amplios rangos de movimiento, entonces poder involucrar poner conscientemente el concepto de tensegría, de fascia, de oposición, de cuerpo como red, etcétera, para mí fue una de las cosas que cambió mucho mi práctica como acróbata y mi práctica como docente a la hora de poder explicar o facilitar una propuesta de entrenamiento que sea más óptima, de mejor rendimiento desde un punto de vista de, bueno, mejor calidad del movimiento y menor exigencia de energía, digamos, si se quiere. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, esta comunicación entre tejidos rígidos y tejidos elásticos a la hora de poder armar un montaje de una secuencia acrobática de amplio rango de movimiento y demás, es uno de los principales a tener en cuenta dentro de este proyecto. Por otro lado, otro de los conceptos claves de este proyecto de trabajo, de flexibilitar, es el trabajo de la propiocepción como algo que se entrena particularmente. Dentro de la flexibilidad hay un montón de técnicas para poder ampliar esos rangos de dinámicos estáticos, pasivos activos, asistidos, con elementos, sin elementos, etcétera, etcétera. Dentro de ellos también la técnica del FNP o de la facilitación neuromuscular propioceptiva, ese trabajo de la propiocepción, del sentido del cuerpo en relación al espacio y el cuerpo en relación a otros cuerpos, hacen, digamos, como que la persona que se acerca a entrenar cualquier práctica corporal, pero bueno, me detengo particularmente en la de flexibilidad, o la acrobática, nos brinda un montón más de herramientas para poder realizar esos movimientos que generalmente son incómodos, que generalmente son dolorosos o que están asociados también a ese dolor. Entonces ahí engancho con la otra, el otro sentido que quiero mencionar y que traigo en estas clases, que es el de la interocepción, que es la información o el sentido de las sensaciones corporales internas del propio cuerpo, ¿no? Entonces, poder sentir los órganos internos, poder sentir los músculos, las articulaciones y poder invitar a las personas que se acercan a estas clases a vincular movimientos con sensaciones corporales y sensaciones corporales con material, con partes del cuerpo específicas, hacen que esa persona se lleve herramientas muy concretas para sus otras prácticas deportivas, ¿sí? O sea, ese desglosamiento del cuerpo así más minucioso que se da en las clases de flexibilidad, después se puede trasladar a cualquier otra práctica de movimiento, acrobático o no acrobático, o de la vida cotidiana misma, digamos, el movimiento del cotidiano, sencillamente, que, bueno, asegura una mejor calidad de vida, una disminución de lesiones, o por lo menos de comprensión también de ciertos movimientos y gestos técnicos. Así que bueno, dentro de lo biomecánico y de lo anatómico que se ofrece en estas clases, el sentido de la interocepción y el sentido de la propiocepción son dos elementos fundamentales que nos dan un montón de información sobre nuestros propios cuerpos en relación con el espacio o con los otros elementos que hay que se necesitan para resolver distintas actividades y en nuestra relación con los otros. Dentro de estos sentidos que se entrenan y que se invitan a las personas a que se involucren, digamos, con ellos, aparece como muy claro lo que es el autocuidado, ¿no? Y la noción de límite del propio cuerpo. Digamos, son espacios, bueno, como todos, súper heterogéneos, donde las personas que se acercan a entrenar su rango de movimiento tal vez tienen distintos intereses. Algunos acróbatas o bailarines o del palo de las artes escénicas también tienen búsquedas estéticas dentro de lo que es la amplitud del movimiento, del split, de los arcos, etcétera. Y otras tal vez tengan otros objetivos, como llevarlo, trasladarlo a su vida cotidiana.
Pero lo que todas las personas que vienen y comparten entre sí es un cuerpo, pero esos cuerpos son siempre distintos. Entonces, el trabajo de la flexibilidad, y esto que es algo que también me parece súper relevante mencionar, es individual en el sentido de que siempre trabaja sobre el propio límite, ¿sí? No hay un objetivo o una norma general al que llegar toda la grupalidad, sino que cada persona que habita estos espacios trabaja sobre su propio límite, sobre su propio cuerpo y sobre sus propios objetivos corporales, estéticos, etcétera. Entonces, la relación directa que tiene esa sensación, ese sentido de la interocepción y la propiocepción con esos objetivos diversos, es que siempre uno trabaja como sobre su propio registro del dolor y diferenciación de los dolores y de los límites y los cuidados de esos rangos de movimiento que aparecen en estas clases, ¿sí? Lo que es un puente, lo que es un arco, un split sagital, un split frontal. Después, si me queda un ratito, tengo ahí espacio para mostrar eso, pero avanzo en la parte teórica ahora. En relación a lo que es biomecánico y anatómico, también hacemos mucho hincapié desde el trabajo y del entrenamiento en lo que es el sistema vestibular y el sistema respiratorio y cómo este cuerpo que se ve íntegro, como hablamos de la tensegridad y las fascias que trabajan al unísono, se sirven de otros recursos y sentidos para poder desarrollar esos ejercicios y esos desafíos corporales del equilibrio y la estabilidad. Entonces, el uso de la vista para poder acompañar a ese sistema vestibular, el del tacto para poder generar un empuje con una dirección, con una rotación, con una intención, con un vector de movimiento. También son otros componentes que se tienen en cuenta en el desarrollo de estas clases y de este entrenamiento. Avanzo sobre lo que es la dimensión, digamos, hacia lo emocional y los recursos pedagógicos, teniendo en cuenta de estos límites que uno conoce y que dentro de lo que es un entrenamiento hay movimientos que son asistidos por otras personas. El registro propio del cuerpo y la relevancia de poder nombrar hasta dónde, cuánto, con otro compañero y con uno mismo, es como, bueno, central del cuidado y del cuidado del otro cuerpo, si la persona que va a generar la asistencia es la otra, digamos, tiene esa relación. Nos encontramos generalmente y sobre todo bueno, creo que en general, pero en las prácticas acrobáticas, que son las que me convocan, con otras sensaciones y otros desafíos en términos emocionales, como lo son la frustración o el miedo a realizar ciertas actividades o movimientos. Entonces, acá hay algo que a mí me interesa mencionar, que es la medición del logro, ¿no? Como, bueno, ¿qué se mide cuando hablamos del logro dentro de estas prácticas? O cuál es mi perspectiva docente para hablar de eso. Es como, bueno, que la persona se lleve esa información concreta de vincular su movimiento con un gesto técnico y entender que esta práctica, digamos, no va hacia un objetivo como concreto, más allá de que uno va desbloqueando ciertas figuras y trucos, sino que es un proceso permanente de trabajo personal individual con diferentes objetivos hacia la vida misma, pero bueno, hacia las prácticas acrobáticas particularmente, y que la relación de logro que hay en estos espacios está más vinculada a poder entender cómo hacer un movimiento, desde qué lugar hacerlo, por qué, y la constancia frente a esta práctica. Insisto en que son prácticas que generalmente están muy asociadas con la incomodidad o con el dolor. Hablo de dolor como de los rangos normales o aceptables y lógicos, no de la lesión, sino de la incomodidad de avanzar sobre ciertos trucos y entrenamientos de lo acrobático.
poder sostener esas prácticas a lo largo del tiempo, sobre todo en esto que es algo que no busca realmente un objetivo específico, una zanahoria a la cual llegar, sino que es sostener una práctica cotidiana, enfrentarse con el desafío de, bueno, entrenar un día a la vez, ejecutar cierta cantidad de repeticiones, cierta cantidad de ejercicios, y con largo plazo llegar a lugares insólitos, inéditos, generalmente, como solo son equilibrarse sobre las manos o hacer un giro sobre alguien y volver a llegar al piso con los pies. Entonces, el entrenamiento de la flexibilidad sobre cualquier práctica deportiva o sobre cualquier persona pretende acercarle a la persona herramientas de autocuidado, autoconocimiento y desglose biomecánico, anatómico y emocional como recursos y herramientas para trasladar a su vida diaria o a sus otros entrenamientos o prácticas deportivas o escénicas. Agrego a este primer pantallazo como una posición política frente a las prácticas corporales, y que es que dentro de un mundo que nos propone resultados inmediatos, un sistema capitalista muy devorador de logros y todo el tiempo estar como con la atención hacia generar o acceder a ciertas cosas cada vez más complejas, poder gestionar un espacio donde personas se puedan involucrar con la constancia, con el empuje, con la permanencia, con el foco, con el autocuidado, con el cuidado de la otra persona, me parece una forma muy concreta y cotidiana de poder como militar ciertas formas o perspectivas de vida y sobre todo así en relación al movimiento. Bien, eso como pantallazo general. Después, como... Greta, van 15 minutos, te quedan 5 para que puedas aprovecharlo. Bien, los aprovecho haciendo un ejemplo como, bueno, muy práctico de lo que son estas cosas que les comenté hasta ahora. Como acróbata, por ejemplo, para poder realizar una vertical o una parada de manos, que es un ejercicio de mucha complejidad que involucra sistema vestibular, equilibrio, rotaciones externas, empujes y fuerzas, etcétera, y rangos de movimiento. El hecho de poder desglosar en ejercicios mucho más simples en el piso desde el entrenamiento de la flexibilidad acerca esos otros objetivos más complejos de estas personas que se acercan a practicar. Por ejemplo, si yo me quiero hacer un equilibrio sobre manos con piernas separadas, voy a poner acá, yo creo que se ve. Este gesto técnico de poder empujar, equilibrar, abrir piernas, sostener el equilibrio, ¿sí? Poder resolverlo o saber resolver situaciones cuando esos ejercicios no salen, me lo primero traslado al piso en un entrenamiento de flexibilidad. Digo, bueno, para poder hacer ese mismo gesto técnico sobre el equilibrio de manos, primero es conveniente poder gestionar o entrenar esos rangos en el suelo desde distintos lugares para poder después complejizarlo y llevarlo a la práctica acrobática más compleja. Entonces, el entrenamiento de la flexibilidad en sí mismo como una práctica de entrenamiento de calidad de vida para la persona que no hace otra práctica corporal, o el entrenamiento de la flexibilidad para acercar gestos técnicos más complejos de otras disciplinas, o también gestos técnicos estéticos para quienes también desarrollamos prácticas escénicas. Bueno, muy bien, Greta, muchísimas